Cordial saludo, mi nombre es José Vidal Contreras y a continuación voy a hacer la exposición de mi propuesta de proyecto para obtener el título de maestría en gestión de tecnologías de TI, de información. Cordial saludo, mi nombre es José Vidal Contreras Cuervo, estudiante de la maestría de gestión de TI, adscrito a la zona centro de Boyacá. A continuación voy a sustentar mi defensa de la propuesta de mi proyecto. El título de mi propuesta es Estrategia de Evaluación Apoyada en Gestión de TI bajo estándares WCAG 2.1, Análisis de accesibilidad web en personas con discapacidad visual en el aula virtual de la UNAM. La problemática que se encontró es el desconocimiento de las instituciones educativas de educación superior públicas del nivel de accesibilidad web en sus aulas virtuales a las personas con discapacidad visual, ya que las causas de esto es la no aplicabilidad de la normativa de inclusión, ya sea por el desconocimiento de la norma, la no aplicabilidad de los estándares internacionales de accesibilidad, ya sea por falta de capacitación y la carencia de la caracterización de los estudiantes con discapacidad. Esto pues obteniendo unos resultados, unas consecuencias como las barreras educativas, las barreras tecnológicas, la deserción estudiantil y la carencia de estrategias de inclusión. Esto pues fomentando esa desigualdad y no apoyando ese desarrollo personal y familiar de esta población. Esto pues teniendo en cuenta que la educación virtual hoy en día ha sido de gran impacto tanto en la cobertura, en pertinencia y en calidad educativa, también ha sido factor de la transformación educativa, especialmente en la educación presencial y semipresencial, y ha ayudado a la facilidad del acceso al aprendizaje, con el fin de superar ese índice de pobreza que nos caracteriza los latinoamericanos, llevándonos a generar unos hábitos de consumo masivos y haciendo esto más personalizado, usando más conectividad, más recursos y familiarizarnos y convivir más con los contenidos digitales. Tenemos claro que la accesibilidad a los entornos virtuales es un factor clave para esos procesos de aprendizaje, pero que esa accesibilidad sea de igualdad de condiciones para los diferentes estudiantes, ya que este tipo de desigualdad ha afectado a las personas con discapacidad visual a ingresar o acceder a la educación superior virtual, ya que hay ausencia de políticas a nivel institucional y ausencia de marcos estratégicos, académicos y pedagógicos. El año pasado, en la pandemia educativa del 2020, se presentaron N propuestas educativas orientadas a estas personas, pero no tuvieron en cuenta aspectos como la parte curricular, pedagógica ni tecnológica, generando esa exclusión, esa discriminación a causa del desconocimiento de la web como un acceso universal. Nosotros sabemos que esa diversidad funcional ha estado dentro de nuestra historia, ha estado involucrada en nuestra línea de tiempo como un grupo pequeño que ha sido segregado por nuestro sistema de educación. Hoy en día ya está amparada por la ley, una de ellas es la ley estatutaria 1618 del 2013, pero esto no ha logrado conseguir que estas personas logren obtener el ingreso a una educación superior y menos obtener un título, y que este título sea acorde a la necesidad laboral de nuestro país.
Pues el programa País de la Universidad de los Andes también nos señala que las personas con discapacidad no tienen un apoyo y que tienen un gran limitante en el desarrollo profesional, ya que no hay instituciones que tengan ofertas orientadas hacia esta población. Una, una institución o de las pocas instituciones que tiene ofertas hacia esta institución es el SENA, ya que estas están capacitadas, ¿sí? Pero pues Colombia relativamente no está diseñada para apoyar este tipo de población y menos para ofertar educación. Esto pues es por falta de interés y conocimiento de estas instituciones de educación superior y más en la modalidad virtual. A continuación tenemos unos datos estadísticos que nos ha arrojado esta pandemia, donde el 70% se ha visto afectado a nivel mundial. En la población estudiantil, el 40% de los países de bajos ingresos no apoyaron a esta población vulnerable. De acuerdo a CEPAL, nos indica que 146 países tuvieron que cerrar temporalmente sus instituciones educativas y la UNESCO nos dice que 1.200 millones de estudiantes fueron afectados. Y por último nos indica que en los países latinoamericanos 167 millones de estudiantes fueron afectados por el cierre de las instituciones. Según el informe de la OMS, existen más de 1.000 millones de discapacitados en el mundo y que cada día están aumentando más, ya que se han presentado enfermedades crónicas y también están involucrando al adulto mayor. En Colombia hay una estadística en la cual no es muy coincidente, ya que hay dos entes que nos dan información. Una es el censo, que es la parte del DANE, y el otro es el registro de localización y caracterización de la población discapacitada. Entonces, según el censo nos dice que tenemos el 2.3 de la población de Colombia con discapacidad y en Boyacá tenemos 12.806 personas. Y a través de ese registro de localización tenemos que para el 2018 tenemos 1.404.108 personas con discapacidad, donde 182.000 son de discapacidad visual, esto significa un 13%, y que en Boyacá hay 42.015 personas con discapacidad, y de esas 42.000, 12.700 son de discapacidad visual. Y un dato muy importante, el 2% de estas personas con discapacidad logran tener un título profesional. El objetivo general de la propuesta es desarrollar una estrategia de evaluación apoyada en gestión de TI bajo las pautas de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.1 para el análisis de accesibilidad web en personas con discapacidad visual, aplicada a 2 cursos de cada cadena de la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Información SBTI del aula virtual de la UNAM. El objetivo específico es realizar un análisis diagnóstico para determinar el estado de los procesos de evaluación de accesibilidad a nivel internacional y local a través de fuentes documentales y encuestas. Diseñar los instrumentos de la estrategia de evaluación bajo los criterios de conformidad del nivel A, AA, AAA del estándar WCAG 2.1 ajustados al contexto de los cursos de la UNAM y
Evaluar el impacto de la aplicación de la estrategia de evaluación para determinar el nivel de accesibilidad web comparando lo actual con los resultados obtenidos mediante herramientas as-is y to-be. Esto con el fin de permitir integrar a la población estudiantil con o sin discapacidad para crear ambientes colaborativos, cooperativos y de inclusión, y que nos adecuemos a la política nacional de educación inclusiva, y por último, pues para generar planes de mejoramiento de calidad educativa. El marco teórico a tener en cuenta es la educación inclusiva, los contenidos digitales, discapacidad o diversidad funcional y la accesibilidad web. La parte metodológica que se va a tener en cuenta, pues primero que todo vamos a hablar de los objetivos metodológicos, que primero es identificar los criterios de conformidad bajo los estándares WCAG 2.1 de la perceptibilidad, de la operabilidad, de la comprensibilidad y la robustez. El segundo es analizar los criterios según los estándares de la WCAG 2.1 y por último determinar el nivel de accesibilidad y las posibles barreras educativas en el aula virtual. Esta metodología va a tener un enfoque mixto, ya que cuantifica la conformidad del nivel A, AA y AAA, y también vamos a comprender esos hechos que circundan esas variables de perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez. La población que se va a utilizar es las aulas virtuales de las IES públicas. Nuestra muestra son 2 cursos de cada escuela de la SBTI, del aula virtual de la UNAC. Nuestras variables a trabajar son la perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez, que son variables independientes, y las variables dependientes es el nivel de accesibilidad A, AA y AAA. Muchas gracias por su atención.